Muy buenas noches. Bienvenidos a Encuentro en Vivo, el espacio de diálogo de Encuentro, la mejor plataforma de análisis y actualidad de la región Arequipa. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y esta noche tenemos como invitado al economista y rector de la Universidad Católica San Pablo, Germán Chávez Contreras. Con él conversaremos acerca de la coyuntura económica que vive el país en este contexto de elecciones presidenciales. Don Germán, buenas noches. Bienvenido a Encuentro en Vivo. Buenas noches, Rolando. Un gusto saludarte y muchas gracias a Encuentro en Vivo por esta entrevista. Don Germán, en los últimos días se ha visto cómo el dólar, ¿no? Está en una tendencia al alza y está generando preocupación dentro de la población. Ha llegado a 3.84 en su cotización y hoy ha cerrado en 3.80, en 3.79, ¿no? Pero la tendencia es al alza. ¿En qué medida, doctor, esta volatilidad se va a mantener en los próximos días, semanas, y de qué forma va a afectar en la economía del país? Ya, esta volatilidad se da definitivamente ya no por temas pandémicos, sino más bien por el momento electoral que vivimos. Es casi natural que ocurra porque después de la primera vuelta pues quedan dos candidatos que por lo general son de alguna manera antagónicos en su propuesta. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que la preferencia que va teniendo un candidato con una propuesta que se aleja bastante, digamos, de el modelo económico que tenemos ahora, en este momento, entonces genera obviamente esa incertidumbre. No quiero decir nerviosismo ni desconfianza, sino una incertidumbre de cuál va a ser la propuesta definitiva de los dos candidatos en realidad, porque obviamente los dos están en carrera, pero siempre lo que está ocurriendo ahora es ver qué es lo que está pasando con la propuesta del candidato que va liderando hasta ahora las encuestas, ¿no? Entonces, como no hay mucha certeza, estamos todavía a 5, casi 6 semanas del momento electoral, obviamente vamos a tener esta volatilidad que yo creo que conforme vayamos acercándonos al 6 de junio, esa volatilidad debe ir disminuyendo porque ya se va a ir contando con una información mayor. Ya vamos a tener los debates, mayores propuestas o más claras en todo caso de los candidatos y eso debe ir corrigiendo. Pero sí, ahorita estamos en una volatilidad fuerte. El sol se ha depreciado en 13% en los últimos 12 meses, eso es fuerte para lo que veníamos acostumbrados y seguramente va a seguir la tendencia, obviamente controlada por la intervención del Banco Central de Reserva. Justamente sobre la intervención del BCR, don Germán, ¿es la suficiente, es la adecuada? Porque hay especulaciones respecto a que no estaría interviniendo de la manera correcta y eso estaría contribuyendo en generar zozobra, ¿no? Para la especulación sobre la cotización del dólar. Ya, lo que pasa es que tenemos que entender cuál es la función del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, cuando interviene en esta política cambiaria que tenemos de tipo de cambio flexible, pero con una banda, lo que se le llama la flotación sucia, se le dice así en economía, ¿no? Porque el Banco Central de Reserva interviene como un agente económico más, pero un agente económico que tiene toda la capacidad, toda la liquidez que necesita para comprar dólares cuando el dólar está muy bajo y todas las reservas internacionales netas, la posición de cambio que son ahorita más de 45.000 millones de dólares, ¿no? Que tiene para poder vender dólares cuando el tipo de cambio presiona al alza. Entonces, el Banco Central de Reserva tiene como finalidad evitar las volatilidades muy bruscas, pero no cambiar la tendencia. Si la tendencia es al alza, la tendencia se va a mantener. El Banco Central de Reserva no va a intervenir para cambiar la tendencia, pero sí para evitar volatilidades muy bruscas cuando el tipo de cambio ya excede, digamos, ese techo que está de alguna manera implícitamente definido. En su opinión, ¿cuál debería ser el techo para la cotización del dólar? Y si es que esto supera, digamos, ya tal vez propiciar una intervención más agresiva de parte del BCR.
No, probablemente no, es que no hay un techo. Cuando tenemos nosotros una banda, no hay un techo y como que el Banco Central de Reserva dice hasta ahí debe subir el dólar y si sube más lo vamos a cambiar y vamos a voltear la tendencia para que empiece a bajar. No es la finalidad ni es la función del Banco Central de Reserva. Lo que el Banco Central de Reserva en este caso lo que hace es intervenir vendiendo dólares porque tenemos un exceso de demanda de divisas comparada con la oferta. Entonces lo que hace el BCR es aumentar la oferta en la medida en que pueda controlar una volatilidad que no sea tan exagerada, pero no va a cambiar la tendencia. Entonces, si me preguntas cuál va a ser el techo puede seguir subiendo, en tanto la tendencia de la divisa sea al alza. Esta tarde, por ejemplo, recibía algunos correos y mensajes de algunos amigos preocupados por la volatilidad del dólar, ¿no? Y me decían, ¿qué recomendación deberíamos asumir, ¿no? Es decir, si tenemos ahorro en soles, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos en dólares o mantenemos como está? ¿Qué hacemos con nuestros ahorros? ¿Qué Ya, recomendaría usted? sí, lo que yo les diría es, nosotros debemos tener nuestras deudas en la moneda en que tenemos nuestros ingresos, ¿no? Si alguien se hace un crédito para comprar un bien duradero, como un vehículo, un crédito hipotecario o comprar un terreno, qué sé yo, el crédito debe ser en la moneda que están tus ingresos, en la que están tus ingresos. Es decir, si yo gano en soles, mi crédito debe ser en soles por más que la tasa en soles es más elevada que la tasa en dólares, pero con eso anulo el riesgo cambiario. Entonces, yo les diría que traten de manejarse en la misma moneda, tanto en cuentas por pagar como en los ingresos que uno tiene. Y, y no tratar de especular con el tipo de cambio. O Claro, sea, porque, por no ejemplo, tratar de decir voy a dolarizar ahora y dentro de 3 meses vendo los dólares y tengo un ingreso, una ganancia por diferencia de cambio y con eso puedo pagar mis deudas. Esa es una especulación riesgosa. Yo sugiero no hacerlo. claro, porque justamente, ¿no? Días atrás el Ejecutivo ha promulgado la ley que permite la libre disponibilidad de la CTS hasta un 100%, ¿no? O sea, hay mucha gente que tal vez no necesita gastar ese dinero, pero ante este clima de inestabilidad, de volatilidad del dólar, ¿no? Tal vez está pensando justamente cambiar ese dinero, si lo tienen soles, en dólares para ganarse algo o para compensar esta depreciación de nuestra moneda, ¿no? Que usted ha evidenciado hace un momento que hemos perdido pues cerca de 13% en la depreciación de la moneda peruana. Así es, esta liberación de la CTS significa meterle a la economía como 10.000 millones de soles adicionales, ¿no? Entonces la gente va a tener una liquidez de la que no disponía la semana pasada, por decir, y con esa liquidez que no tiene un destino fijo, lo que va a hacer es o adquirir bienes duraderos, ¿no? O lo más probable es protegerse en la moneda, en la divisa, que es, digamos, la moneda de protección, es de comprar dólares. Eso va a presionar seguramente al alza el tipo de cambio y lo va a llevar un poco más arriba y el Banco Central de Reserva tendrá que intervenir, pero no para evitar que siga subiendo, sino para evitar estas volatilidades bruscas. Entonces, eso sí va a presionar un poquito más hacia el alza si es que al final se concreta. Igual con la AFP, ¿no? Que también está en la misma situación, ¿no? Sería inyectar otra cantidad de dinero a la economía y eso obviamente no es, ahorita no es, digamos, lo mejor que le pueda pasar. Claro. Más allá de Ahora, poner sí, en riesgo el mismo sistema, porque el sistema AFP es un sistema de ahorro privado que ayuda mucho a las inversiones, ¿no? Porque en economía ahorro es igual a inversión. El ahorro de hoy es la inversión de mañana. Entonces, si nosotros le restamos capacidad de ahorro al sector privado y a disolver prácticamente los fondos de AFPs, la inversión mañana no va a poder ser con ahorro interno, sino va a tener que ser con ahorro externo y eso es deuda externa. ahora, don Germán, en los últimos meses, pues, el país está soportando una crisis económica que se ha agudizado más como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y miles o millones incluso de hogares se han visto afectados en la reducción o afectación de sus ingresos. Entonces,
en ese contexto, lo que está haciendo el gobierno de Francisco Sagasti es lo adecuado para propiciar la reactivación y la recuperación de la economía? Bien, lo que ha pasado con la economía, obviamente, como resultado del confinamiento, es bastante penoso, muy lamentable. Nosotros hemos tenido, de acuerdo a los analistas sanitarios, tal vez eh, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes más alta del mundo en algún momento. Y de acuerdo a los análisis económicos, hemos tenido el confinamiento más severo también en Latinoamérica. Sin embargo, no ha tenido resultados. Esto nos ha llevado a un retroceso en el PBI, a una caída drástica. El año pasado hemos tenido un menos 11.1% de caída en el PBI. Esto nos ha llevado a un incremento de casi 10 puntos en los niveles de pobreza. El déficit fiscal, que estaba en 2% del PBI, ha subido al 9-10% del PBI. La deuda pública también ha crecido casi en 10 puntos. Pero lo más dramático es que se han perdido millones de empleos. Solamente en Lima se perdieron 3 millones de empleos y se estima que a nivel nacional casi se dobla esa cifra. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es incentivar la inversión. No hay forma de salir de una situación recesiva como la que vivimos si no se incentiva y se fomenta la inversión privada. En realidad toda la inversión, pero del 100% de inversión, el 20% es inversión pública y el 80% es inversión privada, donde se generan muchos de estos puestos de trabajo, ¿no? Y no estoy hablando solamente del sector privado, de la gran empresa que no llega ni al 2% de todas las instituciones empresariales, de todas las organizaciones empresariales en el país. Estoy hablando de la gran, la mediana, la pequeña y la microempresa, donde se genera el empleo masivo. Los créditos Reactiva tuvieron una buena intención, pero creo que no han tenido en la parte operativa la forma de llegar a quienes realmente necesitaban este crédito, en la micro y pequeña empresa fundamentalmente. Y los bonos al consumo tampoco han llegado a todas las familias. Entonces, creo que la intención ha sido buena, pero ha faltado un procedimiento, ha faltado logística, ha faltado esa capacidad de poder llegar con buena información a las familias, en el caso de incentivar la demanda, darles estos bonos, y a las empresas, en el caso de fortalecer la capacidad productiva de las empresas y evitar que se rompa la cadena de pagos. Entonces, una buena intención, un gran esfuerzo fiscal, pero los resultados no han sido los mejores. En este contexto electoral se ha evidenciado un descontento de parte de un sector importante de la población respecto al modelo económico, ¿no? Y algunos analistas señalan, pues, que sí hay un abandono histórico para un sector de la población de lo que los políticos denominan el Perú profundo. No hay atención a sus necesidades, incluso no habría hasta la necesidad o el interés de incorporar a ese sector de la población al mercado y al crecimiento económico. Le pregunto, don Germán, ¿este modelo económico vigente y amparado por la Constitución del 93 es suficiente para corregir esas limitaciones, esos problemas y mejorar las condiciones de vida de esta población? La respuesta es no. Pero el modelo que se tiene ahora, que es un modelo económico que arranca el año 1992, una propuesta del economista Carlos Boloña Ver, entonces ministro de Economía, ya fallecido, replanteó la economía después de cambiar una política monetaria y cambiaria del gobierno anterior, del gobierno de Alan García en su primer gobierno. El gobierno anterior tenía un tipo de cambio fijo y tenía una oferta monetaria flexible, libre, sin límite. Entonces, al fijar tipo de cambio, en teoría económica eso se estudia bastante, si se fija el tipo de cambio y se tiene déficit fiscal, que en ese tiempo fue brutal, 8 o 9% permanente, el resultado es una hiperinflación. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, cuando se cambia de gobierno y de política económica, lo que hace el gobierno en los primeros 5 años de los 90 es cambiar las anclas. Liberó el tipo de cambio y controló la cantidad de dinero.
Y entonces se corrige, es cierto que se corrige, pero se sufre mucho, ¿no? Hay mucho desempleo, se tiene mucha hambre, se le quita dinero este, real a la familia subiendo los precios, los saldos reales caen y la gente no tiene con qué comprar, con qué adquirir sus necesidades, atender sus necesidades. Eso ocurrió. Después de 3 años ya se fue corrigiendo, la economía fue creciendo y ese modelo es el que se ha mantenido hasta ahora. Algunas bondades del modelo que han llevado que en estos 20 y algo años la pobreza que estuvo sobre los 55% ha caído a 21-22%, ¿no? Las reservas internacionales netas se fueron de 10.000 a 70. Ahorita tenemos cerca de 80.000 millones de dólares en reservas internacionales netas que son como una garantía para cualquier shock negativo, ya sea de oferta o de demanda, y poder salir al encuentro cuando hay, por ejemplo, situaciones como la pandemia que nos ha permitido salir con muchas políticas fiscales expansivas, aunque no con buenos resultados, pero hemos tenido cómo responder, ¿no? Entonces, el modelo ha cumplido, de alguna manera, varias cuestiones favorables que nos ha puesto en situación mejor que otros países vecinos, pero necesita muchas correcciones. Este es un modelo en crisis también, que no podía mantenerse y que esperamos que la propuesta de los candidatos sí busquen corregir esas falencias que tiene este modelo, porque necesita ser más inclusivo, necesita llegar más a esos grupos humanos que se manejan a nivel de micro y pequeña empresa y en mucho en la informalidad. No digo la ilegalidad, sino la informalidad que llega al 70-72% del empleo. Entonces, esa tiene que ser una preocupación fundamental de la propuesta que hagan los candidatos. ¿Cómo incluimos a este sector informal tan grande que se tiene para que se puedan beneficiar de los créditos bancarios, de menores tasas de interés? No es posible que estén pagando tasas sobre el 100%, ¿no? Los microempresarios, porque no son sujetos de crédito en la banca comercial. Entonces tienen que ver cómo se financian y entonces incurren en gastos financieros muy altos. ¿Cómo va a crecer un microempresario si el dinero le cuesta 3, 4, 10 veces más que a un empresario, digamos, mediano o gran empresa? Entonces sí hay que corregir, hay que diseñar políticas que permitan que los microempresarios se puedan ir formalizando, pero no por fiscalización ni coerción, sino por beneficios que reciban del gobierno y que los incentive a la formalidad y no que se formalicen por temor o por miedo a la fiscalización. Estas correcciones que usted señala que son necesarias en el modelo económico, ¿se deben lograr solo a partir de políticas de Estado o a partir de cambios dentro de la Constitución para mejorar o perfeccionar el modelo económico? Seguro que la Constitución necesita definitivamente ajustes. Yo no creo que sea necesaria una nueva Constitución completa porque el problema de una nueva Constitución le da al país un periodo, entiendo yo, largo de inestabilidad, porque sin Constitución nada es estable, nada es cierto, ¿no? Y entonces, a la situación que ya tenemos de una crisis que no solamente se ocasiona por la pandemia, sino que ya viene de antes. La crisis que tenemos ahora viene desde el año 2013 o 2014 y que se agrava con la pandemia. No, si a eso nosotros le sumamos una incertidumbre generada por un cuestionamiento pleno a la Constitución, pues me parece que los resultados serían muy graves. Pero sí la Constitución necesita ajustes que creo que el Congreso, no sé, o quien corresponda, deben plantear, tanto en el capítulo económico como en otras partes de la Constitución. Hace un momento usted hablaba de que estas correcciones deben buscar la inclusión, ¿no? La incorporación de la población, digamos, al mercado, por así decirlo, para que ellos sientan también los beneficios del crecimiento económico que se ha visto, se ha sentido en las ciudades, en las capitales de las regiones. Y otro tema también que allí debería incorporarse, y se lo pregunto, es el de la concentración del poder económico, ¿no? Los monopolios o los oligopolios, algo que todavía sigue vigente y que aparentemente pues el Estado o el gobierno no se ve muy interesado por controlarlo, regularlo o corregirlo. Sí, los monopolios
en realidad deben estar prohibidos, ¿no? No es posible que se le permita a un empresario o a un grupo corporativo controlar los precios, ni siquiera un oligopolio, ¿no? Donde tenemos unos cuantos empresarios o corporaciones o empresas que controlan la producción, consecuentemente los precios, y pueden beneficiarse con un precio mayor al precio que podría ser en el libre mercado. Entonces, los monopolios no deben ser viables. La Constitución debe revisarse si es que se le ha encontrado alguna forma de eludir tal vez esa situación de evitar los monopolios, pero los monopolios son perjudiciales para el mercado mismo, ¿no? Nosotros estamos hablando de un mercado de competencia que permita que confluyan compradores y vendedores y se lleguen a precios adecuados y que permita que las personas puedan adquirir los bienes y servicios que atiendan sus necesidades de la mejor manera. Pero si ahí tenemos un grupo monopolio que trabaja en función de un monopolio, controla precios, y si es un oligopolio, entran en concertación de precios y eso no le hace bien a la economía. Eso tiene que corregirse y espero que los candidatos, ambos en realidad, tengan propuestas para lograr esas correcciones. En ese contexto, El mercado. claro, en ese contexto, uno de los candidatos también ha planteado una renegociación de contratos, ¿no? Y nos hace recordar un poco el escenario político del 2011 y tal vez incluso del 2006, cuando se planteaba la posibilidad de crear impuestos a las sobreganancias mineras, por ejemplo, aprovechando el boom minero que había en ese momento. Hoy el precio del metal y en especial del cobre está al alza, ¿no? Hay una coyuntura internacional que nos favorece porque somos exportadores de materias primas y principalmente de lo que es pues minerales, ¿no? Y en Arequipa en particular, la minería nos ha hecho crecer, nos ha jaloneado o ha impulsado el crecimiento económico en los últimos años. Le pregunto, Germán, ¿es necesario, en su opinión, revisar contratos con algunas empresas para mejorar las condiciones que tiene el Estado en cuanto a la captación de los tributos que recibe? Yo creo que los contratos siempre deben estar sujetos a una revisión abierta, dialogante, ¿no? Entre las dos partes que contratan. Eso es bueno y saludable tanto para el empresario que tiene el encargo como para el país que está en la posibilidad de revisar y de replantear y renegociar en buenas formas, digamos, las condiciones. Lo que sí no debe hacerse cuando se revisa un contrato es espantar la inversión privada, ¿no? Ahorita, como dices, el cobre está sobre los $4 la libra, y ese es un precio que no lo vemos pues desde hace varios años y que favorece la inversión. Nosotros deberíamos estar pensando ahora en hacer inversión en proyectos mineros, ¿no? Porque todos los commodities, todos los metales están nuevamente al alza y en buenos precios, ¿no? Pero el momento que se vive obviamente ha detenido, ¿no? Todas las intenciones de inversión porque se quiere obviamente ver en qué va a terminar, digamos, primero quién va a estar liderando los destinos del país, y también ver cuál es su propuesta con respecto a la inversión privada, especialmente en estos proyectos mineros que impulsan el sector minero, que es el motor. Yo siempre he dicho que el sector minero es el motor que logra, a través de un mecanismo de transmisión que es el sector construcción, llegar a los sectores donde se da el empleo masivo, que son comercio y servicios, donde se siente el bienestar, ¿no? Ya la gente empieza a tener más trabajo, incluso en la informalidad, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar este sector minero. Revisar los contratos creo que es saludable, pero con el cuidado de que no se ahuyente la inversión privada, sino más bien que les dé confianza para que sepan en qué condiciones van a entrar a explotar los recursos del país y cómo es que va a trasladarse esa riqueza también a los grupos humanos de todo el país, ¿no? No está bien
que se exploten recursos y que las comunidades de la zona de influencia inmediata del proyecto minero vivan pobreza, ¿no? Y no salgan de su pobreza. Entonces, eso tiene que revisarse, eso tiene que replantearse, y creo que sí, necesita una revisión de los contratos, pero con cuidado de no ayudarle la inversión privada. Días atrás revisaba un informe de Macrocónsul, esta consultora importante en economía del país, y señalaba, por ejemplo, en base a este contexto electoral, que las decisiones económicas de inversión van a estar un poco vinculadas o relacionadas o van a responder de acuerdo al vaivén de las encuestas, ¿no? O sea, imagínense, es decir, la decisión de invertir o no de los grandes inversionistas privados va a depender de cómo vayan las encuestas en las próximas 5 o 6 semanas. ¿Usted cree que después del 6 de junio resulte quien sea electo o electa como presidenta, se va a calmar, se va a recuperar la confianza, o esto se va a prolongar hasta el 28 de julio, hasta escuchar el anuncio, el primer mensaje presidencial para saber a qué nos vamos a tener en los próximos 5 años? No, Rolando, yo no creo que sean las encuestas. Las encuestas nos acercan a ver cuál es la preferencia del electorado por uno de los dos candidatos que han quedado como finalistas. Pero lo que está generando toda esta incertidumbre, no digo temor, pero esta decisión esta decisión de no tomar decisiones de inversión en el país, es la poca claridad que están presentando ambos candidatos hasta ahora. Si se va a privatizar, si se va a estatizar, qué significa estatización, qué significa nacionalización, qué pasa con la candidata que no está hablando de si va a modificar el modelo económico para que sea mucho más, que abarque más integrador. A mí me gusta hablar más de integración que de inclusión, más integrador de los grupos humanos que necesitan del beneficio de la explotación de estos recursos naturales del país. Entonces, como no hay una precisión, y creo yo porque no se han dado todavía los debates donde los candidatos tienen que afinar bien sus planteamientos y sus puntos y ya no deben dejar cosas entre oscuras o poco analizadas, entonces esto debe ir corrigiendo, ¿no? Yo no creo que sea un tema de encuesta, sino más bien de que los candidatos vayan poniendo sus planteamientos con mucha más claridad y precisión y detalle para que entonces los inversionistas tengan el panorama más claro. Y cuando digo detalle, es incluso hasta llegar a decir con qué equipo estoy trabajando, ¿no? Incluso hasta ese punto, ¿no? Que es muy importante para los que van a tomar decisiones de inversión en el país. Ya que hablamos de equipo, le comento, hoy en la mañana, por ejemplo, fue anunciada la incorporación de Luis Carranza, el ex ministro de Economía del segundo gobierno de Alan García, en el equipo de gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Como una forma de generar esa confianza justamente con el sector privado, con los inversionistas. Claro, y eso tienen que ser los dos candidatos, ¿no? Eso a nosotros, como electores, ya nos va señalando un derrotero por dónde va a ir más o menos la política económica en cuanto a su propuesta, ¿no? Entonces, sí, como digo, te decía hace un momento, Rolando, no es tanto la encuesta es un sondeo. Lo que sí necesitamos es que los candidatos precisen, detallen, sean más específicos, concretos en cuanto a sus propuestas en el tema económico, y no solo en el tema económico, también en los otros sectores, salud y educación, que son fundamentales ahorita, en la nutrición, ¿no? Nosotros tenemos todavía lugares en Arequipa, no estoy hablando ni siquiera más allá, ¿no? En los que se tiene 45-50% de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. Eso no puede ser, ¿no? Yo estoy hablando de las provincias de La Unión, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ya que usted ha mencionado a los electores, ¿qué recomendación daría a los electores justamente para que cuando acudan a las urnas nuevamente el 6 de junio voten de manera responsable, ¿no? Y tal vez no lo hagan, y esto es algo inevitable, ¿no? A veces vota la gente pues más pensando en su bolsillo, pensando incluso o en respuesta a esa desatención de parte del Estado, y es un voto pues más de disconformidad con las cosas que viene viviendo, ¿no? Y pensar más en el futuro, más detalladamente sobre si la oferta de uno y otro candidato es factible de cumplirse en el tiempo. ¿Qué recomendación es la que usted daría?
La que yo tomo siempre cuando se trata de este tipo de momentos, ¿no? ¿Qué país quiero yo para mis hijos, para mis nietos y para las futuras generaciones? En el largo plazo, ¿no es cierto? Y en el corto plazo, ¿qué propuesta, ¿no? Tiene con más claridad, por eso hablo yo de detalle, precisión, equipos, ¿no? Con más claridad la solución a la crisis sanitaria que tenemos, el de las vacunas, ¿no? Cómo mejoramos el sistema de salud, que ya estaba en crisis por la poca inversión que se tenía, ¿no? 2.3% del PBI de inversión en el país, cuando en otros países están sobre el 10% del PBI, eso nos lleva obviamente a un sistema de salud precario, y si a eso le sumamos una pandemia, pues los resultados son los que hemos visto, ¿no? Y eso no se corrige como medida de emergencia por la pandemia, eso se corrige pues con el tiempo. Entonces, ¿qué propuesta va a mejorar el sistema de salud y nos va a sacar de esta situación, de esta crisis sanitaria? ¿Qué propuesta nos va a permitir salir de esta crisis económica que nos ha puesto en niveles tan altos de desempleo? ¿Cómo se va a lograr ese empleo? ¿Qué propuesta promueve la inversión privada, que es la que explica más la posibilidad de generar empleo? ¿Qué propuesta me garantiza la paz? Porque también la violencia ciudadana se ha convertido en un flagelo social. Entonces, ¿qué propuesta me permite garantizar esta paz que necesitamos nosotros, los ciudadanos, para vivir tranquilos, y también a los inversionistas para venir y poner sus dólares, sus soles en proyectos que generen empleo y generen bienestar? ¿Qué propuesta nos va a permitir un crecimiento no solamente en el momento, sino sostenible, con respeto del medio ambiente? Esas son las reflexiones que necesitamos antes de ir a votar, y es lo que debemos exigirle a los candidatos, que nos presenten antes de las elecciones con tiempo. Sé que va a haber un debate el próximo sábado. Este sábado ya los candidatos tendrían que decirnos todas estas cosas. Solo una precisión allí, don Germán. Nos escriben y nos preguntan si de alguna forma también el bajo nivel de gasto de los gobiernos regionales también influye en esta desazón, en este desánimo de parte del electorado, ¿no? Arequipa tienen las ejecuciones presupuestales más bajas, ¿no? Y el argumento que plantean es que la pandemia, el estado de emergencia imposibilitado, que no hemos encontrado un banco de proyectos, pero es algo repetitivo, o sea, no mejoramos en el gasto público a pesar de la necesidad evidente, como usted ha mencionado, en el caso de la Unión. Y también, ¿no?, en esta campaña electoral se cuestiona el centralismo de Lima versus las provincias, pero en las regiones se repite el mismo modelo de la capital de la región respecto al resto de las provincias. Incluso peor, estimado Rolando, el centralismo de Lima con respecto al resto del país es más o menos como va. El 45% del Producto Bruto Interno del país está en Lima, ¿no? Es ligeramente poco menos de la mitad. Pero si hablamos de las provincias en Arequipa, el 80% del Producto Bruto Interno de la región Arequipa está en la provincia de Arequipa, ¿no? Hay provincias que ni siquiera llegan al 1% de participación. Entonces, obviamente, eso tiene que cambiar, ¿no? Y las propuestas que nos dan los candidatos tienen que decirnos cómo van a llegar hasta esos lugares para generar bienestar, mejores condiciones de vida para las familias en esos sitios. Y efectivamente, la baja ejecución de los presupuestos regionales no es por la pandemia. Esto es casi histórico, y esto es el resultado de no contar con las capacidades humanas, profesionales, en la selección, ¿no?, de las personas que van a dirigir los destinos de la región, ¿no?, como gobierno regional. Ahí las universidades también tenemos un rol que jugar muy importante. Debemos acercarnos a los gobiernos regionales y locales para proponer soluciones, para ofrecer nuestras capacidades, a la par que vamos formando a los profesionales que se harán cargo de los destinos de la región. Bien, don Germán, muchas gracias. ¿Tiene algún comentario final? No, yo te agradezco, Rolando, y a Encuentro en Vivo, y decirle a toda la población de la región, a todos los que nos están viendo y escuchando, que reflexionemos sobre eso que les dije hace un momento, para hacer nuestra decisión final el 6 de junio, veamos qué candidato nos propone mejor una solución a la crisis sanitaria que tenemos, cómo mejorar el sistema de salud, cómo salir de la crisis económica, cómo generar empleo,
cómo podemos garantizar la paz y también tener un crecimiento sostenible con respecto al medio ambiente, y creo que eso nos va a ayudar a tomar la mejor decisión para todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Con nosotros estuvo Germán Chávez Contreras, economista y rector de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros será hasta la próxima semana para analizar otro tema de actualidad. Síganos a través de nuestro portal web encuentro.p. Buenas noches.